Bienvenidos alumnos a esta clase de hermenéutica. Hoy estaremos hablando acerca del libro de Hechos. Y de parte de la Escuela Bíblica Esdras queremos que ustedes pongan toda su atención para que al terminar esta clase también ustedes tengan mayores herramientas para poder interpretar de manera recta los pasajes que encontramos en este libro de Hechos. Iniciemos diciendo que el libro de Hechos es un relato del nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva. Así como los evangelios nos hablaban acerca de la vida del Mesías desde su nacimiento hasta su ascensión, en el libro de Hechos nos empieza a narrar cómo surge esa primera iglesia dirigida por los discípulos. Todavía nosotros vemos que es la difusión del cristianismo por el nuevo mundo del Nuevo Testamento, el Imperio Romano en ese tiempo. Y también estamos viendo cómo Dios actuó en la iglesia por medio del Espíritu Santo para cambiar al mundo en ese momento, y aún ha llegado hasta la actualidad ese cambio y esa obra del Espíritu Santo. Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas, como también de este libro de Hechos, que es el único libro histórico en el Nuevo Testamento, y es una narración. Si nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versos 1 en adelante, dice: en el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Esto es en la Biblia de las Américas. Si ustedes también ven este mismo relato, nos dice que hubo un primer tratado. Ese primer tratado fue el Evangelio de Lucas, donde también nosotros en el principio del libro vemos el propósito de este autor. Y dice en el verso 1, capítulo 1, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Es a la misma persona que le está escribiendo, el mismo destinatario. Y en el verso 4 del capítulo 1 de Lucas dice: para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces podemos ver que tanto Lucas y Hechos, siendo escritos por el mismo autor, se debían leer de manera unida. Y es Hechos la continuación del Evangelio de Lucas. Hasta el siglo II, el Evangelio de Lucas y Hechos habían sido incorporados en un solo libro, y a partir del siglo II se empieza a dividir, y ahora se distribuye el Evangelio de Lucas y por aparte el libro de los Hechos. Nosotros vemos que hay un paralelismo entre estos dos libros. Algunos de los temas destacados del Evangelio de Lucas aparecen también en el libro de Hechos. Hablemos, por ejemplo, de la oración, la acción del Espíritu Santo y el Evangelio para todos los pueblos. Si nosotros vemos el actuar del Espíritu Santo, va a ser un hilo conductor, tanto en el Evangelio de Lucas como en el libro de los Hechos. Otro paralelismo que nosotros podemos ver, tanto en Lucas como en Hechos, es la distribución geográfica. En el Evangelio de Lucas nosotros vemos que habla del ministerio de Jesús en Galilea, luego el camino de Galilea hacia Jerusalén y luego su ministerio en Jerusalén. En el libro de Hechos también nosotros vemos esa misma distribución, iniciando el ministerio de los discípulos o de la iglesia en Jerusalén. Se expande a Judea y Samaria, y posteriormente vemos que ese ministerio se expande hasta lo último de la tierra,
empezando desde el capítulo 13 con el primer viaje misionero de Pablo hasta llegar al capítulo 28 donde Pablo se encuentra en la capital del mundo del Imperio Romano en ese tiempo. Una tercera coincidencia que nosotros encontramos entre el Evangelio de Lucas y Hechos es la coincidencia parcial entre el final de Lucas y el comienzo de Hechos, donde en el capítulo 24 de Lucas, Jesús está diciéndole en el verso 49 a sus discípulos de la siguiente manera: y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y nosotros vemos que también les conduce fuera hasta donde Él es recibido arriba en los cielos. De la misma manera, Hechos comienza su narración con la promesa del bautismo del Espíritu Santo y también con la ascensión del Señor Jesucristo. Así que podemos ver que las narraciones son complementarias y son del mismo autor. Lucas 24:47 dice que la predicación debe ser para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 1, verso 8, nos dice que los discípulos no tenían que moverse, sino esperaran la venida del Espíritu Santo y que iban a recibir poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces también tenían, al igual que en Lucas y Hechos, el mandato de llevar el arrepentimiento y el perdón de los pecados para que fuera predicado a todas las naciones. Debemos entender también que Lucas, como escribe tanto el Evangelio de Lucas y Hechos, tiene el propósito de que se lean de manera unida. Así como Lucas nos habla acerca del cumplimiento del Antiguo Testamento en la vida del Mesías, así el libro de Hechos va a narrar cómo es el cumplimiento de las palabras de Jesús por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Y esto debe darnos seguridad de esa continuidad de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, la continuidad del mensaje de Jesucristo por medio del Espíritu Santo, haciéndolo aún hasta el día de hoy. Siendo Hechos un libro histórico, de hecho el único libro histórico del Nuevo Testamento, se va a escribir como un relato. Y al igual que los evangelios, nosotros debemos seguir las mismas reglas de interpretación. También se pueden aplicar a Hechos. Otra cosa que debemos notar es que, como en el Evangelio nos habla acerca de la vida de Jesús de Nazaret, en el libro de los Hechos se va a enfocar en la iglesia, pero sobre todo en los líderes de esa naciente iglesia. En este caso, Pedro y mayormente Pablo, a partir del capítulo 7 y 8, donde aparece ya Pablo en el 9 de su conversión. De ahí en adelante, casi todo el libro de Hechos nos va a estar hablando acerca del ministerio de Pablo. Siendo Lucas un cronista y nos está narrando la historia que él vivió, no siendo testigo visual, testimonial de esos sucesos, tanto en la vida de Jesús como en las primeras partes de Hechos, él recibe el testimonio de aquellos que fueron testigos. Sin embargo, su historia y su escrito va a estar centrado en la teología acerca de Dios. El centro va a ser Dios. Como en Lucas es Jesucristo, también la teología en el libro de Hechos está centrada en Dios, en la manifestación y el obrar del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y cómo el Evangelio o el reino es predicado en el nombre de Jesucristo, el reino de los cielos. Es un relato fiel y busca promover la fe cristiana. Nos acordamos de Teófilo en Lucas como en Hechos. Busca establecer esas bases para una verdadera fe fiel,
una verdadera fe basada en la historia real acerca del Evangelio de Jesucristo. Así que va desarrollando dentro de su narración histórica, de su crónica acerca de la iglesia y de sus líderes en el libro de Hechos, incluyendo aquellos detalles que no son tan agradables, porque no encubre ningún detalle que no sea correcto, sino que incluye tanto aquellos aciertos como desaciertos de los líderes y de la iglesia. Pero tenemos que ver que si está promoviendo la fe, al mismo tiempo está siendo un teólogo, estableciendo los principios de Dios en la narración de toda su historia. Entonces, tenemos que buscar esos temas principales y las pautas recurrentes dentro del libro de Hechos para poder entender el hilo de la historia, cómo Lucas va desarrollando su propósito teológico en el libro de Hechos. El mensaje va dirigido a la audiencia original y debemos tomar eso en cuenta. Ese contexto es muy importante. Posteriormente podremos aplicar o adaptar ese mensaje a nuestras vidas, pero no olvidemos que fue escrito en un contexto de una naciente iglesia judía y posteriormente en una iglesia gentil, en un ambiente totalmente pagano. Recordando Lucas capítulo 1, verso 4 que leímos hace un momento, Lucas le está escribiendo a Teófilo. Entonces el propósito tanto de Lucas como Hechos va a ser este. Le dice para que sepas las verdades precisas acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces está buscando animar a ese creyente llamado Teófilo, afianzarlo en la fe, y podríamos ver que más bien va a ser como un manual exhaustivo de discipulado para los nuevos creyentes, que tengan una fe firme. Y va a reforzar la fe cristiana en aquellos creyentes ya de tiempo. Lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento lo está cumpliendo en Jesús. Y lo está cumpliendo ahora por el Espíritu Santo también en la iglesia, entre los creyentes. Podemos nosotros entonces notar que la obra del Espíritu Santo se desarrolla en la iglesia, llevando el Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino a todo el mundo. Este es el proceso que se debe seguir, del Espíritu Santo a la iglesia ese mensaje, y la iglesia debe llevar ese Evangelio a toda la tierra. En el libro de Hechos, toda la obra de Dios comienza a través del actuar del Espíritu Santo. Y esto también nos recuerda al libro de Génesis, donde todo estaba desordenado y vacío, pero cuando entra en acción el Espíritu Santo, empieza a poner en orden todas las cosas. Así en el libro de Hechos también, en el día de Pentecostés, que nosotros lo encontramos en el capítulo 2, vemos que el Espíritu Santo es el que da poder a la iglesia, lo que había dicho en el capítulo 1, verso 8, para que ellos fuesen testigos. Entonces es la acción del Espíritu Santo moviendo a toda la iglesia. Lo que Jesús comenzó en su ministerio, en su predicación, el Espíritu Santo continúa llevando ese mensaje por medio de la iglesia, infundiendo poder, que era lo que llevaba el mensaje del reino de los cielos. Como Lucas habló del cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento en la vida de Jesús, de la misma manera Hechos continúa hablando de ese cumplimiento del Antiguo Testamento a través de la vida de Jesús, pero también ahora a través de la iglesia, lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Veamos un ejemplo. En Hechos capítulo 1, verso 16, está diciendo de esta manera: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Entonces Pedro está diciendo que esto era el cumplimiento del Antiguo Testamento, aún la negación de Judas. En el capítulo 2
verso 16 en adelante, cuando vemos la venida del Espíritu Santo, Pedro va a dirigir un discurso a los oyentes y les va a decir que también es el cumplimiento de las profecías, de las palabras del Antiguo Testamento. Dice de la siguiente manera: sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Eso lo encontramos en Joel capítulo 2. Así que vemos que todo lo que también se está viendo en el libro de Hechos, la historia, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Quién está realizando esto? El Espíritu Santo. Y a través de esa realización de la obra de Dios, el cumplimiento de esa palabra, podemos ver la soberanía de Dios. Esto significa que Dios está en control de todo, que no hay nada que esté fuera de su control. Y aún después de la ascensión de Jesucristo, Dios sigue obrando en la iglesia, tomando control de esa iglesia por medio del Espíritu Santo. Mire, en el capítulo 2, verso 25 al 28 de Hechos, dice de la siguiente manera. Estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hablando de la resurrección de Jesús, dice que esto es lo que había predicho ya también el salmista. Y si nosotros seguimos viendo todo el cumplimiento de esas escrituras o la predicación de Pedro, nos va a decir que es cumplimiento del Antiguo Testamento. En el verso 34 del mismo capítulo dice de la siguiente manera: porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Podemos ver entonces que esa soberanía de Dios se está cumpliendo a través de la obra del Espíritu Santo, viniendo sobre la iglesia, dándoles poder. Ellos empiezan a hablar otras lenguas, otros idiomas, en los cuales ellos pueden comunicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el reino de los cielos, el reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Dios continúa siendo soberano y dueño. Él tiene la voluntad sobre todo lo que está pasando. Él está realizando y cumpliendo por medio de Jesús su obra perfecta. Así que ese propósito de Dios también ahora se estará cumpliendo en la iglesia de Hechos del primer siglo y en la iglesia de hoy. Ese Dios soberano seguirá cumpliendo por el Espíritu Santo la palabra del Antiguo Testamento, realizando su plan y su propósito perfecto. Otro tema a resaltar dentro de la teología de Lucas en el libro de Hechos es la iglesia, la formación de la iglesia, que es el pueblo de Dios. La asamblea del Antiguo Testamento, ahora también formada como una iglesia, primeramente por judíos. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos que también prosélitos, gente de otros lugares que se habían convertido al judaísmo, pero también a partir de allí a todas las naciones. Y nosotros vemos a partir del capítulo 8 cómo también Felipe va a Samaria y comparte el Evangelio. Y en el capítulo 13, capítulo 16, capítulo 19 al final, vemos cómo también Pablo y los otros apóstoles, Bernabé o Silas, y ya incluido Lucas, Timoteo, van predicando el Evangelio al mundo conocido en ese tiempo. Es la formación de la iglesia. Y un detalle importante, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 42, nosotros podemos ver
la formación de la iglesia. Recordemos que si bien nos presenta la primera iglesia, no quiere decir que sea un estándar para todas las iglesias y que siempre deba ser este modelo, sino que es el surgimiento de la iglesia, porque podemos ver después también problemas dentro de la misma iglesia con los servidores, con la distribución hacia las viudas, con Ananías y Zafira que querían engañar al Espíritu Santo mientras unos traían todas sus propiedades, otros ya no vivían de esta manera, al punto que Pablo en 2 de Tesalonicenses dice que algunos ya ni trabajaban. Nos está presentando no el modelo perfecto de la iglesia, sino cómo se desarrolló esa iglesia y también las dificultades que tuvo esa iglesia. Pero nos establece en el capítulo 2, verso 42, cómo surge esa primera iglesia. Y dice de la siguiente manera, igual en la Biblia de las Américas: y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, o sea, la nueva iglesia convertida, escuchaban esa enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, tenían todas las cosas en común. Y hasta aquí podríamos decir que es una sociedad o una iglesia comunal, que tienen todas las cosas en común. Pero luego vemos en Corintios que no era así. Vemos en Galacia que no era de esta manera. Pero este es un modelo que sirvió para hacer nacer esa iglesia y hacerla brillar en ese momento, aún con todas sus deficiencias. Verso 45. Dice: vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La formación de la iglesia es el Espíritu Santo. Recuerde que esto es después de la venida del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. Es el Espíritu Santo que está formando esa iglesia, y el Espíritu Santo crea una comunidad sana y floreciente, donde el pueblo alaba a Dios y se preocupa de las necesidades espirituales, personales, y de las necesidades de la comunidad, espirituales y aún materiales. Y a partir de esta iglesia es que va a surgir la misión hacia el mundo conocido de ese momento. Otro tema recurrente en el libro de Hechos, y que también sería un tema teológico, es la oración. Aunque no trata directamente de Dios como un punto teológico, sí establece una relación del creyente con Dios a través del Espíritu Santo. Así que vemos que en Hechos casi todos los capítulos nos hablan acerca de la oración. Y esta oración era parte integral de la iglesia, de cada cristiano, de los líderes de la iglesia, en imitación de la vida de Jesucristo en oración. Nosotros vemos que cuando ellos iban a tomar alguna decisión para el ministerio, oraban. Cuando iban a elegir a una persona, oraban. Cuando iban a emprender un viaje, oraban. Si tenían que ir a predicar a algún lugar y no sabían qué hacer, oraban. Cuando iban a enfrentar alguna dificultad, oraban. Cuando se despedían de la iglesia y ya no les iban a ver, como cuando Pablo se está despidiendo de la iglesia, ora. Y aun cuando está en prisión, ora. Es un tema recurrente la oración en el libro de Hechos. Veamos Hechos capítulo 1, verso 24. Cuando van a elegir al sucesor de Judas, dice: y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para que ocupase el ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Igual, nosotros vemos en el capítulo 4
verso 31 de Hechos. Esta iglesia o estos líderes están mostrando también una vida de oración. Y el mover del Espíritu Santo está presente en todo lo que hacen. No hablemos de Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pero aquí vean, en el capítulo 4, verso 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces vemos que la iglesia y los líderes de la iglesia siguieron esa vida de oración, esa vida de comunión con Dios, al igual que Jesús la tuvo en el Evangelio de Lucas, esa vida de comunión con el Padre en todo momento. Al igual que en la vida de Jesús, otro tema en el libro de Hechos va a ser el sufrimiento, pero ahora en la iglesia, en los cristianos. Bueno, hasta este momento no eran llamados cristianos. Los del camino o los discípulos, los apóstoles, la iglesia. El precio que tuvieron que pagar esos primeros cristianos fue el sufrimiento, el encarcelamiento, los azotes, el rechazo de los de su nación y también del imperio o en otros lugares a donde ellos iban. Se encontraron con multitudes furiosas que quisieron matarlos, los apedrearon, los echaron fuera de sus ciudades. También tuvieron que enfrentar tempestades, violencia en el mar, aún picaduras de serpientes, hambres, como nos dice Pablo, fríos, desvelos, violencia, persecución, incomodidad y hasta la muerte misma. Hablemos de Jacobo, de Esteban, la persecución de los cristianos a partir del capítulo 7, cuando empieza la defensa de Esteban. Entonces, nosotros vemos que el sufrimiento fue parte de esta iglesia en el libro de Hechos. Veamos el capítulo 4, verso 18, también podemos ver cómo actuaban estos primeros cristianos ante estas adversidades. Verso 18 del capítulo 4 de Hechos dice: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y en el verso 29 y 31 al 31 del mismo capítulo nos dice de la siguiente manera: y ahora, después de que le soltaron, no dijeron: tenemos temor, ya no vamos a hablar. Aunque se habían defendido dentro, miren ahora lo que hacen, reunidos ya con los hermanos. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, a pesar del sufrimiento, a pesar de las amenazas. Dice el verso 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Aquí vemos nosotros el sufrimiento, la oración, la iglesia. Estos tres temas juntos, unidos en esa iglesia naciente. Vayamos al capítulo 16 también de Hechos y vamos a ver cómo es Dios mismo. Bueno, aquí vamos a ver tanto la soberanía de Dios como el sufrimiento que se van a conjugar en este mismo tema. Capítulo 16 de Hechos a partir del verso 25. Recordemos que al principio de ese capítulo, a partir del verso 6, ellos querían ir a Galacia y Frigia, pero el Espíritu Santo les impidió ir a esos lugares. Y entonces les muestra en revelación a Pablo, se le muestra que vayan a Macedonia. Se le muestra un varón macedonio que pide ayuda. Y ellos van obedeciendo al Espíritu Santo. Pero cuando llegan allá, llegan a Filipos, la primera ciudad, y cuando ellos predican, les echan mano y los mandan a la cárcel y los azotan. Veamos el sufrimiento que está pasando Pablo. Ahora ya también va acompañado de Lucas, va Silas,
Y nosotros podíamos decir ahí que ellos están haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué tendrían que sufrir? Pero ¿cuál es la actitud de estos hombres que han conocido al Señor? Son dirigidos por el Espíritu Santo, tienen una vida de oración y saben que Dios los está llevando a ese lugar a pesar de que enfrenten sufrimientos. Veamos el sufrimiento que pasan y cómo enfrentan ellos ese sufrimiento. Dice en el verso 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente, se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar, el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nos damos cuenta que ese sufrimiento en la vida de los primeros discípulos no fue inconveniente para ser dirigidos por el Espíritu Santo y predicar la palabra de Dios en todo momento. La obra, la soberanía de Dios se está llevando a cabo. Por medio de esa iglesia, los líderes están llevando la palabra de Dios, mantienen una vida de oración, el Espíritu Santo los está fortaleciendo, están enfrentando sufrimientos, pero ellos continúan llevando la palabra de Dios. Otro tema importante en el libro de Hechos es el trato que este libro le da, o Lucas le da, a los gentiles. El Evangelio primeramente llega a los judíos, pero con rapidez se va a extender a todos los confines de la tierra. Y la palabra gentil significa, en general, todos aquellos que no son nacidos de la etnia judía. Y a partir de el Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, vemos que ya aparecen allí gentiles que han aceptado a Jesús como el Mesías. Y nos dice también que la venida del Espíritu Santo confirmaba esto en Hechos capítulo 2, verso 21, cuando nos habla de la profecía de Joel. Pero dice Hechos 2:21, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y no se limita al pueblo judío. Nosotros también vemos en Hechos capítulo 15, versos 16 al 18, cuando había una discusión acerca de la circuncisión, porque ahora gentiles habían llegado a la fe en Jesucristo y no eran circuncidados. Y los que confiaban en la ley, los fariseos que se habían convertido, estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Pero Pablo va a hablar con los líderes. Pablo y Bernabé entonces están esperando la respuesta de los líderes de la iglesia, quienes eran Jacobo, y en este caso Pedro es el que está hablando y está dando respuesta acerca del cumplimiento del Antiguo Testamento, específicamente de Amós, capítulo 9, versos 11 y 12. Y dice de esta manera en Hechos capítulo 15, verso 16, que era el cumplimiento que los gentiles llegaran a formar parte de la iglesia. Dice de la siguiente manera: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos, dice el verso 18. Entonces, dentro del plan y el propósito de Dios estaba que los gentiles llegaran al conocimiento del reino de Dios. Y Dios está restaurando un templo juntamente con judíos y gentiles. Es el cumplimiento de Amós capítulo 9. Otro tema recurrente muy importante en el libro de Hechos es el testimonio de la resurrección de Jesús por medio de los discípulos. Primero de los discípulos presenciales
y después de los discípulos de segunda generación, la iglesia naciente. Y ellos estaban llevando ese testimonio por medio del poder del Espíritu Santo. Dios actuaba juntamente con ellos haciendo señales y prodigios, así como lo hizo en Jesucristo. Y este testimonio es muy importante si recordamos Hechos capítulo 1, verso 8. Jesús les había dicho: no se muevan de aquí, porque ustedes van a recibir poder, dice el verso 8. Y ese poder, ¿para qué va a ser? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo venía para que esta nueva iglesia diera testimonio de la resurrección de Jesucristo. Veamos Hechos capítulo 2, verso 32. Después de Pentecostés, ellos están predicando y hay una gran conversión. 3,000 personas. Ellos han enfrentado sus temores y ahora ellos están dando testimonio. Vean lo que dice Pedro en esas palabras. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta iglesia? Ser testigos de la resurrección de Jesús. Verso 33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, daban testimonio de que ahora Jesús había sido exaltado, estaba a la diestra del Padre. Y una evidencia clara es la venida del Espíritu Santo. De eso están dando testimonio, de la resurrección de Jesús, de la ascensión y coronación de Jesucristo a la diestra del Padre. Y nos dice el verso 34, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, o sea, Dios el Padre, a otro Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Están dando testimonio de la resurrección de Jesús, de la ascensión y de esa coronación de Jesús como Rey. Ahora, esto es el testimonio de la iglesia. Y dice Pedro que por eso también ha venido el Espíritu Santo para dar testimonio de estas tres cosas. Ahora el verso 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, entonces también dan testimonio de que Jesús verdaderamente fue crucificado y murió. Pero finaliza el verso diciendo: Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces el testimonio es completo. Esta iglesia da testimonio de que Jesús, el Cristo, vino, fue crucificado y murió, resucitó, ascendió a los cielos. Dios mismo le ha hecho Señor y Cristo, está a la diestra del Padre y ha enviado la promesa del Espíritu Santo. Tanto ellos son testigos como aún mucha de la gente que estaba allí había conocido a Jesús. Entonces se convierten al Señor y ahora la obra, el encargo para todos estos nuevos convertidos es dar testimonio de esa vida de Jesucristo. Muerte, resurrección. Ahora Él es el Señor y Rey. Él es el Salvador. Habíamos comentado que en el libro de Hechos, al igual que en los Evangelios, para que nosotros interpretemos las historias que se encuentran en Hechos, debemos de hacernos estas siguientes preguntas. Recuerda los episodios que dividimos: episodio 1, episodio 2 y episodio 3. Nosotros tenemos que poner el episodio en estudio en el centro y ver mínimo un episodio anterior y un episodio posterior. Aunque en algunos casos será muy importante ver otros episodios. Claro que usted debe haber leído todo el libro. Esto es recomendable, haber leído todo el libro y tener la estructura hecha por usted mismo, no copiada de otro libro o de un comentario, por usted mismo, del libro, y vea el pasaje que tiene en estudio dentro de esa estructura general. Pero para que haga una interpretación correcta,
tome al menos 3 episodios y pregunte: 1. ¿Cuál es el mensaje central de cada episodio? Eso debe preguntárselo en cada uno de esos 3 episodios. Y segundo, ¿qué les dice Lucas a esos lectores con la forma en que reúne las historias y discursos individuales para conformar un relato más amplio? Preguntas básicas que nos hacemos para encontrar las enseñanzas y los principios teológicos y que usted debe tener presente son estas siguientes. Preguntarse: ¿quién? ¿Quién dice las cosas? ¿O quién hace las cosas? Luego, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Dónde lo hace? ¿O dónde lo dice? ¿Cómo lo hace o cómo lo dice? Y el por qué lo hace y por qué lo dice. Esto le va a ayudar a encontrar esas enseñanzas y los principios teológicos dentro de Hechos. También debe buscar las conexiones entre las historias, cómo se une una historia con otra, cómo se sitúan las historias dentro de todo el libro de Hechos y qué nos dice la extensión de cada episodio acerca de lo que Lucas considera como importante. Recuerde que nuestra interpretación no debe ser diferente o contraria a la que el autor original quiso transmitir a los oyentes originarios. Y también piense qué tema y qué pautas se repiten en todo el libro de Hechos. Si usted tiene un pasaje en estudio, piense si ese principio teológico que ha descubierto ahí tiene una continuidad, se vuelve a repetir, o el autor lo menciona en otra parte del libro de Hechos, o lo trata de otra manera, para que entonces tenga una comprensión completa de ese principio teológico. Al interpretar el libro de Hechos, un pasaje dentro de Hechos, o un verso dentro de Hechos, puede ser tal vez un poco más cercano a nosotros que el Antiguo Testamento. Al interpretarlo puede no resultar tan difícil, pero siempre debemos recordar el contexto en el que se dio esa declaración o ese pasaje bíblico. Y al aplicarlo tenemos también un desafío, porque si bien el mismo Espíritu Santo que actuó en aquella iglesia sigue actuando en nosotros, pero al igual que aquellos lectores y nosotros ahora tenemos situaciones similares, vamos a tener también condiciones muy diferentes, aunque formemos parte de esa misma iglesia. Entonces, debemos tomar esos hechos como algo normativo para la iglesia de nuestros días, o debemos de tener ciertos límites a las prácticas de esa iglesia primitiva con el día de hoy. Y pensemos que inclusive, por ejemplo, la forma de la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2 no es lo mismo en los siguientes capítulos, ni en las otras iglesias judías, ni en las otras iglesias ahora gentiles. Solamente tenemos que ver cuáles eran las condiciones específicas en cada lugar y por qué se dio cierta enseñanza. Y en no tomar entonces todo como algo normativo para la iglesia de nuestros días. O posiblemente, en algunos casos, al ser histórico, sea algo descriptivo que tiene importancia y que puede inspirar a la iglesia actual a ser mejor en su contexto propio. También recordemos que el año en que nosotros nos encontramos, 2020, al año aproximadamente de estas primeras iglesias, entre el año 35 al 100, la iglesia del primer siglo, las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, no toda la práctica de la iglesia primitiva debe ser algo obligatorio para nosotros. De ahí que encontrar el principio teológico que fue relevante para ellos en ese momento, que es una enseñanza verdaderamente
inspirada por el Espíritu Santo y que está siendo una normatividad dentro de esa iglesia y que puede transmitirse hasta nuestros días, debe ser un reto para nosotros. No solamente de manera intelectual al hacer un análisis, sino espiritualmente, para estar estableciendo normas rectas, no solo de interpretación, sino de aplicación de la palabra. Ahora, no debe ser discrecional para nosotros saber qué es normativo y qué solamente es descriptivo. Así que estableceremos unas directrices para que nosotros en el libro de Hechos sepamos qué cosas sí son normativas para la iglesia hasta el día de hoy. Primero, encontremos qué quiso comunicar Lucas con su mensaje para que podamos verdaderamente encontrar el significado normativo de ese pasaje. Segundo, debemos encontrar los ejemplos positivos y negativos de los personajes dentro de la historia. Usted que está meditando sabe cómo sacar las enseñanzas, y esto es lo que se estaría haciendo. Los mensajes positivos en Hechos, tal vez el escritor pensó ponerlos como normativos. Sin embargo, recordemos que Lucas también es un cronista, un historiador, entonces no va a poner exactamente los positivos solo para seguirlos como normativos y los negativos para desecharlos, sino posiblemente está narrando solamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Y debemos considerar otros puntos, como la enseñanza de los apóstoles, como la madurez de la iglesia, cómo iba creciendo, cómo iba madurando y enfrentando esos problemas. Y también debemos reconocer la obra del Espíritu Santo, de Dios mismo, haciendo a la iglesia pasar por esas dificultades. Entonces, no solamente se limite a ejemplos positivos y negativos, aunque debemos enfocarnos más en aquellos ejemplos positivos que nos habla Hechos. Tercer punto, tercer directriz. Debemos de leer cada pasaje a la luz de la historia completa de Hechos y del resto del Nuevo Testamento. Esto es, dentro de su contexto y dentro de un trasfondo. Y vamos a determinar qué es normativo en ciertos pasajes o en ciertas condiciones. Y no pretendamos que sea normativo cualquier interpretación que no respeta estas normas hermenéuticas o respeta esta dirección general de la historia que nos narra el escritor del libro de Hechos. Cuarta directriz. Busquemos en otras partes de Hechos para ver qué es normativo, o sea, si se repite, si volvieron a aplicarlo igual, volvieron a vivirlo de la misma manera, volvieron a enseñar lo mismo o cambiaron algunas cosas. En Hechos nos enseña la vida en común de la iglesia, pero no es una normatividad a la misma luz de Hechos donde se compartió, aunque sí nos habla de la preocupación y de la generosidad de aquellos primeros creyentes, donde se despojaban por los necesitados, por la obra de Dios. Y realmente no era algo normativo, era un deseo del corazón que Dios había puesto en ellos para extender el reino de Dios. Pero no era obligatorio, no era normativo. Usted lo puede ver en el capítulo 5 con Ananías y Zafira, cuando ellos tratan de imitar lo que había hecho un hermano llamado Bernabé. Y estos procuran quedar bien con los apóstoles y con la gente, mas su intención era diferente. Entonces, Pedro mismo les dice que podían habérsela quedado la heredad y era suya. Nadie se las había pedido. Entonces, no era una normatividad. En algunos pasajes vemos que algunos sí donaron sus pertenencias, pero no era una normatividad ni era obligatorio para todos. Por eso debemos de tener cuidado al interpretar en el libro de Hechos ciertos pasajes que no estén en contexto.
Quinta directriz. También debemos ver los temas y pautas que aparecen una y otra vez en toda la historia de Hechos, o sea, temas repetitivos. O ver si los discípulos, la iglesia, trató de diferente manera un hecho similar en otro lugar o en condiciones diferentes. Lo que sí debe preocuparnos y debemos poner mucha atención es cómo podemos aplicar estas verdades, estos principios teológicos que nos revela Hechos y que fueron tratados durante la iglesia primitiva, donde fueron madurando, fueron aprendiendo y donde finalmente pudieron manifestar el Evangelio, establecer el reino de Dios. Estas verdades, ¿cómo las podemos aplicar hoy en nuestro contexto y en nuestra vida? Y el propósito debe ser el mismo, no establecer leyes normativas o conductas normativas que estén en un contexto diferente, sino el propósito de establecer el reino de Dios bajo el mismo mensaje del Evangelio de Jesucristo. Sé que es algo muy difícil, pero nosotros tendríamos que hacer un trabajo a conciencia. Recuerde lo que hablamos al principio. Sería bueno que usted lea Hechos juntamente con Lucas para entender el mensaje completo. Y en otras ocasiones también lea Hechos juntamente con algunas cartas del apóstol Pablo, porque Pablo, mientras iba avanzando en su ministerio, iba escribiendo a esas iglesias. En las cartas de Pablo nos cuenta cómo eran esos lugares donde él estableció las iglesias, en Filipo, en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, de Galacia. Nos habla de todos esos lugares, cómo son. Entonces tenemos que aprender o ver también pasajes paralelos. En el libro de Hechos tenemos una gran riqueza, porque nos habla tanto del Antiguo Testamento y su cumplimiento, como nos habla de los evangelios, la vida de Jesucristo y la continuación de ese ministerio y de ese reino predicado por Jesucristo. Y también nos da una mirada hacia el futuro, porque nos está enseñando cómo esa iglesia va naciendo, va creciendo, va madurando, va enfrentando dificultades y cuál debe ser el propósito de esa iglesia en todo momento. Algo para mí muy importante en el libro de Hechos es lo que Pablo hace en una oración en el capítulo 20. Estando en Mileto, él manda llamar a los líderes, a los ancianos de Éfeso, a los que predicaban la palabra de Dios, a los que dirigían esa iglesia, a los que enseñaban el evangelio. Las enseñanzas que Pablo les había dado, ellos la estaban transmitiendo. Y él los manda a llamar, porque él sabe que posiblemente o seguramente no los vuelve a ver. Y entonces cuando está allí con ellos, dice a partir del verso 19, que él ha servido al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron por causa de intrigas de los judíos. Y a partir del verso 21 dice de la siguiente manera, en la versión de la Biblia de las Américas, que él hizo esto, testificando solamente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, yo atado en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Escuchen esto. Esto era la preocupación de Pablo, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces su preocupación principal es dar testimonio de ese Evangelio. Ahora, en el verso 25, haciendo una despedida muy dolorosa con aquellos que ama, dice de esta manera, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día
de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Esto es bien importante, que no quede nada que nosotros no enseñemos o prediquemos de lo que Hechos habla, que tomemos un interés personal en estudiar, en meditar, en orar y que tengamos revelación para poder entender y enseñar la palabra de Dios, no rehuir enseñar nada. Verso 28. Creo que también esto es muy importante, así como habíamos dicho que era el propósito de Lucas para Teófilo, que él estuviera seguro de lo que había aprendido, del evangelio que había recibido. Igual lo está haciendo Pablo con los hermanos de Éfeso, con los líderes que van a continuar con el trabajo de la iglesia. Le dice en el verso 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. No es nuestra iglesia, es de Él y la debemos de cuidar. Porque vean el verso 19, esto es lo que debemos de tener cuidado nosotros. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. No solamente debemos tener cuidado de las enseñanzas erróneas que puedan venir, sino que nosotros, jactándonos o por falta de humildad, falta de conocimiento, por envanecimiento, enseñemos algo erróneo arrastrando a los discípulos tras de nosotros. Dice el verso 31, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora, y esto es muy, muy importante, aún nosotros enseñemos. No depende de nosotros la madurez de esa persona, la conversión de esa persona. Aún seamos buenos maestros o aún nos esforcemos mucho. No es solo nuestro trabajo. Recuerden que todo empezó en el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo hace, a pesar de haberles enseñado, de haber orado por ellos, de desvelarse por ellos, de haberles dado testimonio. Dice el verso 32, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificar y daros la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Pablo, lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho, que ya no lo volverían a ver, no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Este debe ser el propósito de ti que estás estudiando Hechos. Entrar tan profundo en esa palabra, que transforme tu vida, que puedas seguir el ejemplo de estos grandes hombres. También vas a encontrar dificultades en el camino, que sepas sortear esas dificultades y que sepas escoger esas enseñanzas que verdaderamente nos hablan acerca del Evangelio, la vida y la resurrección de Jesús, que establecen a la iglesia, que permiten vivir esa palabra en nuestros días y que están poniendo fundamento y evitando que nosotros u otros enseñen cosas erróneas dentro de la iglesia. Por eso es tan importante entender, interpretar y aplicar rectamente el libro de Hechos. Yo te invito a que, ahora que has terminado Hechos, yo les voy a dejar un pasaje que ustedes puedan estudiar y hagan este trabajo interpretativo. Recuerden las preguntas que hicimos. Establezcan 3
episodios para que puedan estudiarlo. Hagan su trabajo a conciencia, usen varias versiones, procuren no ir a comentarios. Vamos a trabajar Hechos capítulo 6 versos 1 al 7. Hechos 6 versos 1 al 7. Y ustedes hacen un trabajo interpretativo. Y me gustaría que ustedes pongan 3 aplicaciones prácticas que ustedes pudieran hacer, tal vez no en el día, pero en su vida diaria o en su ministerio, cómo este pasaje los lleva a aplicar algo en su ministerio, en su familia o en su vida diaria. Y que no va a ser solamente ese día, sino que posiblemente sea el inicio para que usted continúe realizando esos cambios en su vida y esté aplicando esos principios teológicos en su vida. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, envíe su trabajo al correo que usted ya tiene como alumno y espero que Dios le esté bendiciendo en este libro de Hechos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Dios le bendiga.